Bueno, vamos a seguir escuchando voces en torno a la reforma energética. También vale la pena señalar que inquietó mucho una información que se dio a conocer, la información ya oficial del crecimiento en en el segundo trimestre de este año, un crecimiento pues de 1.5% anual, una baja de 0.74% en esta forma de comparar trimestre contra el trimestre anterior. De cualquier manera, viendo ya el semestre completo, el crecimiento es de 1%. La Secretaría de Hacienda baja su proyección para este año de 3.1 que tenía, que ya había sido reducida de un 3,5 anterior, la baja a 1.8%. En fin, es un momento muy complicado y es un momento en el que el gobierno de la República dice que precisamente se necesitan las reformas, particularmente la energética. En la línea telefónica, el doctor Luis Videgaray, él es secretario de Hacienda y Crédito Público. Doctor Videgaray, buenos días. Sergio, Lupita, me da mucho gusto saludarles. Muy buenos días. Igualmente, buenos días. Déjeme empezar por la coyuntura, doctor Videgaray. Déjeme empezar por la desaceleración de la economía. ¿Qué tan preocupante es? ¿Vamos en camino a una recesión? Sergio, la economía sigue creciendo, sin embargo está creciendo por debajo de lo que necesita México crecer para generar empleos, para generar prosperidad. Estamos creciendo muy por debajo de nuestro potencial y desafortunadamente el crecimiento en 2013 no será la excepción. En los últimos 12 años hemos crecido al 2.1% en promedio y ahora la Secretaría de Hacienda estima que el crecimiento para el 2013 será un crecimiento de apenas el 1.8%. Sin duda, esta es una cifra insatisfactoria que nos debe de llamar a la acción, a tomar medidas que permitan acelerar el crecimiento de la economía. Y estas medidas, Sergio, sin duda son hacer los cambios, hacer las reformas que necesita nuestra economía. De ahí la importancia de llevar a cabo las transformaciones en materia financiera, en materia energética, en materia fiscal, como lo propone el presidente de la República. Doctor, ¿cómo es que hemos llegado a este fuerte y profundo bache económico, como ha señalado Merrill Lynch? ¿Por qué llegamos? ¿Es una cuestión que nos ha empujado el contexto económico que hay en Estados Unidos? ¿O por qué hemos llegado, por qué hemos bajado tanto? Es innegable, Lupita, que el contexto internacional está contribuyendo de manera muy importante a desacelerar el crecimiento en la economía mexicana. Si bien hay factores internos que también contribuyen a esta desaceleración, el entorno internacional nos indica que el mundo está creciendo cada vez menos. Y si vemos los pronósticos de crecimiento que había en octubre, noviembre del año pasado, y los comparamos con los que existen hoy, en todos hemos observado reducciones. En el caso de Estados Unidos se esperaba un crecimiento superior al 2%. Hoy el consenso está en que la economía de los Estados Unidos crecerá menos del 1,5%. Y así lo vemos para otras economías de América Latina. Por ejemplo, el caso de Brasil es muy evidente, se esperaba un crecimiento de alrededor del 4%. Ahora los analistas esperan entre 2 y 2,5%. Y esto está afectando en general a todo el mundo. Para el caso de México, sin duda lo que más nos afecta es el crecimiento en los Estados Unidos. Si observamos cuándo empezó la desaceleración del crecimiento en México, es muy evidente en las cifras que esto empezó a mediados del año 2012 y empieza por el lado de las manufacturas. Las manufacturas están en buena medida determinadas por nuestra capacidad de exportar, porque hacemos manufacturas en buena medida para exportar. Y conforme la demanda externa por nuestros productos, es decir, lo que nos compran otros países, baja el ritmo, pues también baja el ritmo de la actividad manufacturera. Y esto pues es algo que nos debe de poner un recordatorio en la mesa de que mientras los motores internos del crecimiento permanezcan lentos, mientras tengamos una estructura con obstáculos al crecimiento, seguiremos siendo altamente dependientes de lo que ocurra en el exterior, Lupita. ¿Por qué se ha planteado en este contexto la reforma energética? Hay quien dice que esto no es más que vender o entregar la industria petrolera a extranjeros, que esto no va a generar un mayor crecimiento, sino que por el contrario va a hacer que el país deje de percibir dinero de su renta petrolera. ¿Qué nos puedes decir? Sergio, la reforma que propone el presidente de la República en materia de energía es una reforma que, por un lado, no privatiza a Pemex, no privatiza nuestras reservas, ni regala la renta petrolera. Pero es una forma inteligente de estimular
de manera importante la inversión en el sector de los hidrocarburos y en la electricidad, y que derive en algo muy importante para la economía familiar y también para estimular la creación de empleos y el crecimiento particularmente de las empresas pequeñas y medianas, que es que podamos reducir el precio de la luz, lo que le cuesta a los mexicanos la luz y el gas. Esto es una reforma que permitirá atraer inversiones considerables, Sergio, que podrá generar empleos de manera sostenida, no de un trimestre a otro, sino en los próximos años, y que sin duda elevará nuestro potencial de crecimiento. La estimación que tenemos es que antes de que termine la administración, la reforma energética aportaría un punto porcentual del PIB de crecimiento cada año, y hacia el 2025 estaría aportando un 1.5 adicional. Es decir, es una reforma necesaria, pero sobre todo es una oportunidad. Cuando hablamos de por qué México no está creciendo, una de las razones fundamentales es que no estamos aprovechando los recursos que la naturaleza nos dio. Estamos produciendo cada vez menos petróleo. En 2003 producíamos 3.5 millones de barriles diarios, 3.3 millones de barriles diarios, y ahora estamos produciendo apenas 2.5. La producción de petróleo está cayendo. No estamos produciendo suficiente gas. Tenemos recursos abundantes de gas en el subsuelo y sin embargo estamos importándolo muy caro. Y esto no hace sentido. Esto es un cuello de botella para nuestra economía, pero es un cuello de botella que podemos resolver. La reforma que propone el presidente de la República es una reforma, insisto, que mantiene la propiedad de los hidrocarburos en manos de los mexicanos, que nos permite conservar el control de nuestras reservas petroleras, la propiedad de Pemex, pero que sería un gran acelerador de la inversión, del crecimiento y sobre todo tendría un impacto muy importante en la economía familiar y en la creación de empleos. Doctor, por lo que vemos con los maestros, las posiciones son muy radicales, hablando de reformas que usted insiste son pues lo que necesitamos para mover a este país. ¿Qué otra cosa se puede hacer para echar a andar los motores internos en lo que tenemos las reformas, en lo que se concreta, en lo que pues vemos si es factible que estas se aprueben? Las reformas se tienen que aprobar porque México no puede esperar más, Lupita, y sin duda somos un país muy plural, ampliamente democrático, se tienen que escuchar todas las voces, pero a final de cuentas el gobierno de la República, que encabeza el presidente Enrique Peña Nieto, está decidido a que estas reformas en un entorno absolutamente democrático se lleven a cabo. Ahora, como bien lo dices, las reformas estructurales no se hacen para estimular el crecimiento de un mes a otro o de un trimestre a otro. Tenemos también que tomar medidas inmediatas para acelerar el crecimiento. Y ahí la buena noticia es que el calendario del gasto público para este año, Lupita, está concentrado en el segundo semestre. Sin duda alguna, el gasto público en este segundo semestre será un estímulo para el crecimiento. Y asimismo, hay anuncios de inversión que ha promovido el gobierno mexicano. Por ejemplo, ayer se anunció la inversión extranjera que alcanza una cifra récord en este primer semestre del año, que derivará en crecimiento, en generación de empleos. Ayer mismo el presidente de la República anunciaba inversiones en el sector turismo, también históricamente altas, 8.600 millones de dólares en los próximos 2 años, que generarán empleo, que generarán crecimiento económico, y que son el tipo de acciones que necesitamos para estimular el crecimiento en este segundo semestre. Estamos convencidos de que el segundo semestre tendrá un crecimiento más dinámico que el primero, y esto obedece en buena medida a las acciones que se han venido tomando. Pero lo importante, Lupita, y quiero volver a insistir, México está teniendo un crecimiento mediocre desde hace muchos años. Si queremos crecer al potencial que debemos crecer y al que podemos crecer, tenemos que hacer los cambios, las reformas profundas, los cambios que necesita México. Señor secretario, hay quien dice que la razón de la desaceleración ha sido que no se ha cumplido con el gasto público en el primer semestre, que no se invirtió lo suficiente, que no se gastó suficientemente dinero del gasto público. ¿Qué nos puede decir? Las cifras no soportan esa afirmación, Sergio. Es muy claro que el gasto público se ejerció conforme estaba programado. El ejercicio del gasto público y el gasto programable de los ramos administrativos pues fue del 99.2% de lo programado, es decir, su ejercicio fue muy pequeño. Lo que es un hecho es que la programación del gasto
por el cambio de administración está más concentrada en el segundo semestre. Y eso sin duda es una buena noticia porque el gasto público en este momento en que la economía ha venido desacelerándose, que estamos creciendo, pero creciendo menos de lo que necesitamos, el gasto público en este segundo semestre sin duda será un estímulo importante al crecimiento. Señor secretario, yo quiero agradecerle que haya tomado esta llamada. Muchas gracias, Sergio y Lupita, y saludos al auditorio. Gracias, buenos días. Bueno, pues ahí está otra visión radicalmente distinta de los hechos que nos dice el doctor Videgaray, secretario de Hacienda. Bueno, entre otras cosas, que sí hay una desaceleración de la economía nacional que empezó por la parte industrial, empezó por la parte de las exportaciones, está cundido en la economía, no es un producto de que se haya ejercido, de que no se haya ejercido el gasto público, de que no se hayan hecho las inversiones públicas, como se ha señalado de manera reiterada, dice la información, no lo señala, hemos ejercido el 99% del gasto público y sigue insistiendo en la necesidad de tener reformas como la reforma energética, plantea que al realizar la reforma energética se liberaría una mayor inversión y esto pues por supuesto generaría un mayor crecimiento económico y también una mayor generación de empleos. Hemos visto visiones contrastantes, punto de vista de Gerardo Fernández Noroña, punto de vista del doctor Luis Videgaray, son estilos diferentes también, hasta la manera en que hablan, ¿verdad? Se trata de dos formas completamente distintas. ¿Qué buscamos? Las visiones, ¿no? Las visiones son dos visiones distintas. Nos debe inquietar que haya dos visiones, nos debe inquietar que aquí en la red de Radio Red se presenten estas dos visiones distintas. Yo pienso que no. Finalmente, los mexicanos siempre vamos a pensar diferente. Lo que hay que hacer es que una vez que se presentan las visiones, tenemos que tener procedimientos democráticos para decidir qué hacemos como país. Y ahí es donde yo me inquieto cuando veo ya tácticas fascistas como rodear el Congreso, presionarlo, bloquear calles, en fin, presionar a la clase política para que necesariamente tome un punto de vista, pues que no es necesariamente el que comparte el resto de la población.